Bueno, la Comisión de Filosofía de Carta Abierta y pretendidamente del Instituto Patria también, no pretendidamente, del Instituto Patria también, hoy nos va a dar una charla, debate, Héctor Miguel Casimiro, que pertenece a la comunidad Atacama, al pueblo de Atacama, el norte de Argentina y Chile, sobre los pueblos originarios. Hoy es la segunda charla donde va a ser más específico acerca de temas que seguramente abriremos al debate. Bueno, los dejo con la palabra del compañero. Bueno, buenos días. Bueno, como era sabido y como habíamos quedado en la charla anterior, donde dimos un repaso de qué eran los pueblos, qué eran los territorios, qué eran las comunidades, cómo se constituía, más o menos cuál era su filosofía, cuál era la cosmovisión. Ahora vamos a pasar a un tema que es un poco más, bueno, sería un poco más aburrido, porque ya hablamos del marco jurídico establecido en materia de derecho indígena nacional e internacional. Es un marco jurídico que tiene su historia, que esa historia se la hizo, o ese recorrido se la hizo a base de lucha. Los primeros indicios donde hablan de un derecho específicamente para pueblos indígenas los tenemos en la colonia, con Fray de las Casas, cuando veía la situación aberrante que sufrían los pueblos en ese tiempo, ¿no? La imposición, la esclavitud, el trabajo forzado, la persecución religiosa y las herejías que llamaban en ese tiempo tanto el imperio español, que estaba comandado por los reyes católicos y la iglesia, ¿no? Bueno, eso fue un proceso de lucha hasta que en la actualidad, bueno, en principios de 1900 también se legisló y se hizo el primer Congreso Indígena en México en la década del 40. Desde ahí se comenzaron también a establecer medidas respecto a lo que es el derecho positivo actual en la materia, ¿no? A lo que conocemos como derecho indígena hoy en la actualidad. También hubo indicios de derecho indígena cuando se celebró la independencia o cuando se celebró la asamblea del año 13 en estas tierras, ¿no? En ese tiempo la Provincia Unida del Río de la Plata, donde establecía y donde los pueblos fueron partícipes de la emancipación de estos territorios, ¿no? Tanto como lo sabrá ahí el hermano, el pueblo charrúa, con distintos actores en esa zona, como también en el Alto Perú y en el norte argentino, ¿no? Donde sabemos que las cartas o las circulares tanto de la independencia como del año 13 y otras tanto documentos públicos de la recién naciente nación o estado mandaba en idiomas originarios, ¿no? Se sabe que todas las circulares se escriben en aymara, quechua, guaraní, para que los pueblos también se enteren y que manden sus representantes a las asambleas y a las declaraciones que se hacían, ¿no? Bueno, eso es sabido y bueno, ahora vamos a especificar sobre lo que es el marco jurídico actual, ¿no? En el año 94 se reforma la Constitución, se lleva adelante esta reforma y en un artículo, el 75, inciso 17, establece en ese artículo qué son los pueblos originarios, habla de la preexistencia de los pueblos originarios, es decir, que los pueblos existen antes de la creación del Estado. En ese mismo artículo enuncia la educación intercultural bilingüe, que los pueblos tienen derecho a educarse en su idioma o lengua, como lo quieren llamar, con sus pautas culturales. También habla de la posesión de las tierras, la posesión ancestral, y que deben titularizarse, algo que todavía no se llevó adelante, algo que vamos a ver un poco más adelante. Los objetivos como pueblo, ¿no? a
a tener su institucionalidad como lo tuvieron siempre. La institucionalidad de los pueblos originarios están desde antes de las instituciones de la colonia y antes de las instituciones del Estado argentino o cualquier Estado que se haya formado después de post-colonia, ¿no? A la participación de los recursos naturales, cuando esos recursos naturales se encuentren en sus territorios, algo muy que tiene muchos problemas y muchos encuentros con el Estado actualmente, ¿no? Porque casualmente la mayoría de los recursos naturales están en territorio indígena, ya sean mineros, petroleros, forestales. Entonces es un conflicto que tienen el Estado y la nación, no el Estado y los pueblos indígenas por no llegar o no tener algo establecido en materia de consulta y participación, ¿no? Cuando hablamos de gestión y participación en recursos naturales, es que se le deberá establecer o llevar como medida para acordar la extracción de esos recursos, en cierta medida consulta a los dueños de esos territorios, ¿no? Que actualmente no se está llevando adelante ni se pretende hacerlo por parte de los funcionarios. Algo muy discutido y peleado en todo este tiempo, ¿no? Entonces, eso como enuncia el artículo 75 y 17 de la gestión y participación sobre los recursos naturales, a su respeto a su institucionalidad, respeto a sus territorios, respeto a sus conocimientos tradicionales. Eso es lo que engloba el 75 y 17 cuando ustedes vayan a leer, o cuando por ahí Osvaldo le preste el libro que le cedí la vez pasada para que lo refresquen, pero es una síntesis. Eso es lo que quiere decir el 75 y 17, que va ligado a otros artículos, como por ejemplo el 41 y 43, que habla del ambiente también, ¿no? Vivir en un ambiente sano, vivir en un ambiente, o dejar ese ambiente para las futuras generaciones, ¿no? Bueno, va enganchado a eso. También se opone al artículo 124, ¿no? Donde dan a las provincias la gestión de los recursos naturales. Bueno, eso también se hizo en la reforma del 94 y eso fue como una piedra en el camino, no solo para los pueblos indígenas, sino para todos, ¿no? Sabemos bien que las provincias por ahí negocian los recursos naturales con empresas extranjeras y eso recae tanto de forma negativa para el Estado y para el pueblo, porque hay un dicho o hay una frase que han armado los pueblos originarios o las autoridades originarias hace un tiempo atrás, que decían: nosotros queremos que las cuestiones del país que nos afecten a nosotros, que se resuelvan en el país. No queremos ir a discutir en España o en Canadá o en Estados Unidos o en Inglaterra las cosas que nos están haciendo mal a nosotros, ¿no? Esto en referencia a que empresas canadienses, inglesas, norteamericanas hacían extracción minera en el territorio. Entonces los gobiernos nacional y provincial decían: pero nosotros no podemos hacer nada porque es una empresa extranjera. Entonces las soluciones teníamos que irlas a buscar afuera, cuando las soluciones deberíamos buscarlas acá. Creo que esos temas hay que tenerlos bien en cuenta, más si estamos en un ámbito de construcción política. Creo que es importante, porque los pueblos no solo quieren los recursos para los pueblos, ¿no? Sino que ese recurso sea en beneficio de todo un pueblo, pero tampoco para que se enriquezcan otros o los extranjeros, o se enriquezcan empresas formadas por capitales que no son ni privados, capitales que son de la corona británica, de la corona holandesa, de grandes grupos financieros que benefician y hacen un negocio para ellos. Es decir, no para la acumulación, sino para la distribución. Así que eso para encuadrar dentro de lo que es el 75 y 17 y la Constitución, ¿no? No sé si hasta acá quieren hacer una pregunta o algo. O sea, hay artículos de la Constitución que se contraponen. Hay artículos, el 75 y el 124. Y el 124. Sí, se contraponen. Y el 124 se cedió
a las provincias en el marco de un federalismo, dándoles los recursos, pero eso no es beneficio para ellos. Y ante la realidad se impone el 124. Claro, porque el 124 hace que las provincias tengan facultades que no van en beneficio de todos, van en beneficio de un grupo de empresarios o un grupo de políticos. Claro. Y las comunidades originarias o pueblos originarios objetan la explotación o cierto tipo de explotación en función del perjuicio que provocan a la tierra y a los que en ella habitamos. Obviamente, porque el tema está en comenzar a llevar adelante un proceso que sea viable, no que sea destructor. Pero nosotros decimos, al ritmo que están haciendo las explotaciones mineras en 40 años, en 30 años, no tenés mundo. No tenés agua, no tenés lugares para sembrar, porque tenés contaminada el agua, no tenés oxígeno. Bueno, justamente en relación al agua, uno de los triunfos internacionales fundamentales fue en la Argentina cuando la movilización de Famatina le ganó a una multinacional, hizo que la multinacional abandonara esa explotación, creo que era cielo abierto, que consumía una cantidad de agua terrible. Ese y Bhopal en la India, que son dos históricos triunfos del pueblo sobre las multinacionales. Había también pueblos originarios en esas movilizaciones famatinas. Sí, pero la explotación en los Andes son 10.000, hay dos casas nada. Desde México hasta Ushuaia son 10.000 explotaciones mineras. Yo te quería hacer una pregunta, porque vos lo dijiste como al pasar. En la reforma del 94, ¿cuál fue la influencia de los pueblos originarios en la discusión de esa reforma? ¿Cuál fue el grado de participación, mejor dicho? El grado de participación se llevó adelante en Santa Fe, se celebró la convención. En ese tiempo los pueblos originarios plantearon la consulta y participación, plantearon todo lo que está dentro de lo que es el 75 inciso 17, se tomó, pero también no se dejó el espacio para que en la Constitución no se llevó adelante todo lo que dice ahí, no se reglamentó. Es por eso que en este tiempo no tenemos una ley de consulta y participación o un protocolo de consulta y participación donde cada vez que se interfiere en un territorio originario hay un protocolo de cómo consultar a los pueblos y sus comunidades para que esa legislación tenga correlación con la realidad, ¿no? Ahora no hay eso, no existe. Se intentó hacerlo desde distintas organizaciones, un protocolo, pero el Estado no lo tomó todavía como ley o como reglamentación de esa parte de la Constitución Nacional, de ese artículo específicamente. Bueno, ¿quieren que continuemos entonces? Sí, bueno, después tenemos el convenio 169 del OIT, que también es un proceso que se llevó adelante. Antes era el convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y por qué hablamos de la Organización Internacional del Trabajo? El tema lo toma como derecho indígena la Organización Internacional del Trabajo a causa de las reiteradas denuncias o de la cantidad de denuncias que había en cuanto a que los pueblos estaban esclavizados o vivían en situación de esclavitud. Es por eso que usted dice, qué raro que la Organización Internacional del Trabajo legisle sobre cuestiones indígenas. Bueno, todas las denuncias de todos los países de Latinoamérica y de América del Norte llegaron a la OIT una vez que estaba integrada la OIT como institución del trabajo internacional, por la situación en la que atravesan los pueblos, ¿no? Ustedes sabrán que hasta hace poco los pueblos indígenas en Argentina vivían en situación de esclavitud, se les pagaba o trabajaban por la comida, ¿no? El caso conocido, por ejemplo, el caso del patrón Costa, que tenía la zafra de caña de azúcar en Orán, San Martín y Tabacal, que llegaban gente de las comunidades a trabajar por la comida, ¿no? Por el bolso de mercadería. Esa situación, bueno, llevó a que la OIT tome cartas en el asunto y legisle el convenio 107 en ese tiempo, que hablaba de la asimilación, es decir, que nosotros teníamos que asimilarnos a lo que era la nación argentina, por ejemplo. No podíamos seguir con nuestras instituciones. Después, en la década del 80,
se cambia y se lleva adelante una reforma de ese convenio, que es el convenio 169, el cual rige actualmente. En ese convenio se tiene como puntos, por ejemplo, la consulta y participación, la institucionalidad, los conocimientos tradicionales, las formas de gobierno del pueblo indígena, la territorialidad, la situación de los pueblos que han quedado en situación transfronteriza, por ejemplo, en el caso de ustedes o en el caso del Uruguay, donde los charrúas están divididos por frontera o los guaraníes están divididos por frontera. Eso también se lleva adelante una salvedad ahí en ese convenio. Específicamente habla de que los estados deben prestar especial atención a esa situación, porque los pueblos nunca han tenido una barrera marcada de decir, bueno, de acá para allá voy, de acá para allá yo, sino que el río era de todos, el territorio era de todos, y se intercambiaba y había un sistema de complementación. En algunos casos, por ejemplo, un recurso que estaba en el otro lado del río se llevaba para el otro lado para que esa gente lo tenga, y cosas que no había en el otro lado del río se llevaban de la otra parte para que eso sea, para que el pueblo se complemente, ¿no? Para que no haya una disparidad o una diferencia, o ese recurso se use para conminar al otro que haga lo que la otra parte del pueblo quiera, ¿no? Así que esas cosas existían. Bueno, ahora vemos claramente que hay sí. Una pregunta, creo que tiene que ver con esto. Si la sede del poder, ¿no es cierto?, está en el Estado, Sí. y acá estamos hablando de las provincias del año 94, ¿qué instituciones creen ustedes que hacen falta para cubrir toda esta franja donde ustedes quedan, por los pueblos originarios quedan afuera? Nosotros creemos que la reglamentación del derecho es una vía para dejar afuera todas estas cuestiones negativas que ahora sufren los pueblos, ¿no? Ajá. Creo que el derecho está, lo hablamos en el derecho constitucional, donde dentro de la pirámide de Kelsen es uno de los que más preponderancia tiene en una organización jurídica estatal, pero tenemos un artículo en una constitución que no está reglamentado, y que vos vas por un juicio de desalojo al juzgado ordinario de la provincia de Salta, Jujuy, Tucumán o Catamarca o cualquier de provincia, y el juez te saca una resolución dando prioridad al derecho individual o al derecho privado, y no tienen ni idea de lo que es el derecho colectivo. Entonces ahí vos ves una situación de injusticia, porque aparte de tener el derecho con más alto rango, un estándar altísimo, no se lo aplica, se da prioridad al derecho privado, que el derecho privado es cambiante y no tiene mucho tiempo en el territorio. Además hay un principio del derecho que se llama primero en el tiempo, primero en el derecho. Y si hablamos de preexistencia, nosotros estamos primero en el tiempo. Entonces, todas esas cosas no se establecen o no se ponen como medida, y ahí es cuando hay una disparidad y una situación de injusticia en los pueblos, porque tienen el derecho, tienen la preexistencia, tienen un montón de requisitos que le da para quedarse como, o le da un estándar para establecer en la medida de los pueblos su protección, y eso no sirve. De ahí radica las injusticias que sufren los pueblos. Una preguntita más. Sí. Vos decías que todos los Andes, desde México hasta Tierra del Fuego. Sí. ¿Qué se podría tomar desde lo que hay en México, que seguramente tal vez esté más adelantado que todos los de acá, para que realmente acá se cubran esos vacíos, esos huecos? ¿Cómo se puede? Claro. ¿Qué hay allá? Por ahí también es culpa nuestra, ¿no? Yo creo que las organizaciones indígenas en otros países son mucho más fuertes y tienen mucho más tienen mucho más poder de decisión en los estados, ¿no? Vimos hace poquito, hace un par de días, vimos la posición que puso la Organización de Pueblos Indígenas del Ecuador, sí, respecto a la coyuntura política la cual estaba atravesando, la coyuntura política y económica, donde los pueblos desde Canadá o desde Alaska hasta América no quieren países que estén subordinados
a instituciones financieras o instituciones financieras privadas u otro orden externo de dominación, ¿no? Eso lo escuché en todos los países y acá mismo los pueblos dicen, nosotros no queremos ir a discutir nuestras cosas en Canadá o en Norteamérica o con una institución financiera. Queremos que lo resolvamos acá todo. Eso está claro y eso usted vaya a preguntar a cualquier indígena en el sur, en Centroamérica o en Norteamérica y le va a decir exactamente lo mismo. Porque está el desarrollo nuestro, ¿no? como país, como organización, como pueblo indígena, más allá de que nosotros seamos un sujeto por ahí con un marco jurídico distinto al que tiene cualquier ciudadano argentino, sino que hay una cuestión mucho más certera en cuanto a cómo levantamos esto, ¿no? La pregunta también tiene una cuestión reflexiva. Creo que vos diste la clave en esto que dijiste de la OIT. Hace 12 días atrás se reunieron 5 centrales de trabajadores de Latinoamérica, entre las cuales estaba la uruguaya, estaba la CTA y estaban los paraguayos que están divididos. Bueno, ¿cuál era la temática? Sabemos que estaban los chilenos, sabemos que todos tenemos comunidades indígenas. ¿Cuál era el tema? El tema es que la derecha, los que nos gobiernan, están poniendo como paradigma el Paraguay, ¿no? En el nivel de los negocios. ¿Por qué? Porque tienen la mano de obra muy baja. ¿Tá? Los compañeros investigaron y se dieron cuenta que la inmensa mayoría de la clase obrera paraguaya es guaraní, ¿sí? Pero roba 87%, una cosa así. Entonces, no solamente los derechos de los trabajadores en general estaban vulnerados, ¿tá? Sino también los derechos indígenas. La reflexión tiene que ver con esto. ¿Por qué no ponemos en el marco jurídico, ¿sí?, a todos por igual, lo que habitamos el mismo territorio, dentro de un convenio colectivo de trabajo, ¿tá?, donde discutimos las pautas salariales, como cualquiera, y sumado a eso lo de los temas del pueblo originario? Porque me parece que si no, siempre vamos a estar en la lona. Porque te van a chicañar de la misma manera que en la Convención de Santa Fe, te van a decir que sí, te lo van a anotar y después no lo van a reglamentar. Me parece. No, sí, eso tiene una razón de ser, ¿no? De cómo nosotros no podemos establecer, estaría muy bueno en la medida que el Estado tendría esa predisposición para los pueblos indígenas, porque ya el derecho en su marco ya está establecido cuál es la relación como trabajador y como empleado del originario. Pero el tema es que a nosotros nos falta la reglamentación nada más. Ya se discutió eso en la OIT por las situaciones que no solo han vivido en Argentina, ¿no? Por ejemplo, en Colombia la situación de esclavitud todavía existe. Y en Colombia, te dice, viste que en Colombia funciona como un Estado fallido. A la tercera parte de Colombia tiene una cuestión, o está reconocida internacionalmente, la FARC. Porque el derecho internacional, cuando hay una situación de conflicto en un país que el Estado no puede intervenir en ese y hay otro actor, en la ONU figura como que Colombia está, que no tiene el dominio de una tercera parte de su país. Entonces, lo que hacen es usar, lo que hace el Estado colombiano en Colombia es usar al pueblo originario. Le dicen, bueno, che, ¿cuántos indígenas hay en la parte del Cauca, en el sureste de Colombia? Y ponerle ahí 1.500.000. Bueno, nosotros lo vamos a censar. Se censan a los indígenas, van y presentan a la ONU. Bueno, che, nosotros tenemos la dominación de esa parte del Cauca porque nosotros censamos los indígenas y todos son indígenas ahí. Entonces lo usan a los pueblos originarios, lo meten dentro de lo que es su política y obviamente después viene la FARC y los coge a patadas porque hay una disposición de las Naciones Unidas que dice, bueno, che, a la FARC le dice, bueno, muchachos, acá llegó que los indígenas se reconocen colombianos o están censados por el Estado colombiano. Entonces, todos esos usos o esa maraña política que utilizan desde la institucionalidad del Estado
hacen que los pueblos indígenas vean una situación de dificultad y entre medio de la guerra. Y ahí también usan eso para comenzar a reclutar indígenas para el trabajo esclavo que se lleva adelante en todo el centro de Colombia, la recolección de banano, de cacao, bueno, toda la actividad de la agricultura que hacen en Colombia, ¿no? Yo creo que lo que se refería Manuel era a una alianza entre las comunidades, los pueblos originarios y sectores de la institucionalidad blanca como es la CTA, a eso me refería. hacer una alianza porque no es enteramente el Estado argentino, no es una unidad entera, tiene contradicciones, valerse de esas contradicciones y hacer alianzas con esos sectores a los que perjudica la política de dominación para adquirir mayor potencia. Ahí iba. Ahora, pero aún más, no es soberano el Estado, soberanos son los pueblos. Claro. Entonces, ahí está el acento. Entonces, no permitir que se hagan esas divisiones y todo eso, porque son todos. Son indígenas. Bien, Clavijo, bueno. Somos soberanos, somos soberanos. Claro. Muy bien, ¿eh? Nosotros también. Claro. Desde el Estado dirían soberanos de aquí, porque tampoco el Estado es soberano. Yo dije eso, que el Estado no es soberano. No, pero no es el pueblo soberano, el pueblo nominalmente es soberano, pero la realidad son las corporaciones. No, porque hay que crear instituciones que hagan que esos pueblos sean realmente soberanos. Lo que están faltando son instituciones. Instituciones están faltando. Bueno, no tenemos instituciones. Sí, por eso hablamos de nosotros, cuando hablamos de institucionalidad, hablamos de institucionalidad preexistente. Es decir, Claro. nuestras formas de Claro. dominación o de políticas dentro de la organización, tanto del pueblo como de comunidad, preexistente de la creación del Estado. Tenemos nuestros estatales, tenemos nuestras autoridades mayores, nuestras autoridades que ven el tema del agua. Son instituciones preexistentes, pero lo que decía acá el compañero, y a lo que iba, era a formar, aunque en Argentina ya está formado, la CTA, por ejemplo, tiene su dirección de pueblos originarios. ATE va por el mismo camino, la Asociación de Trabajadores del Estado va por el mismo camino y tiene una comisión de pueblos originarios. Entonces, llevamos adelante una cuestión de alianza estratégica para trabajar en ese sentido, ¿no? Sabemos, y yo he participado en algunas reuniones que son muy difíciles de asimilar la cuestión del trabajador con la cuestión del indígena, porque son dos realidades distintas y tienen dos concepciones distintas del trabajo. Por ejemplo, no vamos a comparar nunca la torna indígena, que es trabajar en colectividad. Por ejemplo, si él necesita levantar su sembrado, como y todo levantar el sembrado de él, y después si yo necesito hacer mi casa, todos van a venir a hacer mi casa. Pero estamos tratando de encontrar un punto medio donde se pueda lograr o llevar adelante una alianza estratégica. Por ejemplo, nosotros hasta hace poco teníamos conversaciones con el sindicato de panaderos de Chile, porque nuestro reclamo iba a salir por ahí. Nuestro reclamo como pueblo Atacama de Chile, Argentina y Bolivia iba a salir por el sindicato de panaderos de Chile en reclamo a la Organización Internacional del Trabajo. Entonces tenemos esa alianza y tenemos esas conversas con los compañeros de distintos sindicatos. El tema es cómo entablamos con dos ordenamientos que son medio disímiles en la cuestión del trabajo y en la filosofía y en la cosmovisión, ¿no? Creo que la legislación laboral, bueno, en este sentido es medio nueva en el sentido de que se legisló en 1800, fines de 1800 y viene un proceso hasta la actualidad, ¿no? La cuestión del pueblo y la cuestión del trabajo y el pueblo y lo colectivo tiene 10.000 años de historia. Pero hay una forma, o estamos llevando adelante esa forma, y yo creo que pronto va a dar fruto ese, ¿no? Eso de comenzar a establecer una medida fuerte y comenzar a plantar las cuestiones básicas de lo que es la alianza entre el trabajador y el pueblo indígena, ¿no? Que ya está en marcha, pero tiene que encajar como si fuera una sincronía bien establecida, ¿no? Perdón, una pregunta. Lo digo desde mi ignorancia, ¿no? ¿Las comunidades indígenas figuran en los padrones electorales?
y comunidades no, como individuos. Sí, como individuos, sí. Claro. Figura, ¿no? Sí, todos. Están todos no, empadronados. sí. Bueno, no, Sí, es una sí, pregunta sí. que me tenía en la duda. Entonces yo creo que... ¿Eh? Yo creo que Claro, Argentina. ahí es otra cuestión que debemos establecer y otra cuestión que habíamos discutido con las organizaciones, ¿no? También está dentro de lo que es el derecho, ¿no? Y lo que establece la Constitución, el Convenio 169, es que nosotros debemos tener como pueblos elección de nuestras autoridades dentro de lo que es el Estado. Claro, Nosotros tenemos que tener un diputado, un senador, claro. concejales que sean indígenas, porque formamos parte del Estado. Ahora, no podemos entrar a competir con un partido político porque habría un quiebre en nuestras instituciones. Es decir, forman parte del Estado, pero no aceptan la dominación legítima del Estado, ¿no? Una cosa así sería. Aceptamos la parte del Estado con algunas cuestiones que son, por ejemplo, la autonomía nuestra, que se respete nuestra autonomía, nuestra institución política y económica, y llevar adelante convenios, que se hacía, que lo hizo Rosa en su tiempo, que estableció convenios y tratados con Cafulcurá, ¿cómo se llama?, con Catriel y con un montón de actores políticos indígenas de ese tiempo, ¿no? Donde se marcaron las pautas, pero esos contratos... Que ha quedado un vacío muy grande en mucho tiempo, ¿no? Ha sido así. Y fueron destruidos por el Estado mismo, ¿no? Aunque los tratados están hechos para cumplirse, ¿no? Las pactas sunt servanda habla de eso, los tratados son o están para cumplirlo. El Estado, si alguien o los pueblos en algún momento quisieran demandar al Estado por el incumplimiento del contrato, porque en ese tiempo tiene un rango de contrato o tratado internacional, se volvería a foja de ese tiempo, ¿no? Donde se reconoce desde La Matanza o desde Río Negro para allá como otro Estado o con carácter jurídico internacional. Entonces esas cosas, pero los pueblos no han accionado eso, ni tienen interés en accionar eso, no tienen interés en comenzar a construir una nueva forma de institucionalidad y de forma de vivir dentro de lo que es la Argentina, ¿no? Sería parte de los tratados preexistentes, tendrían que entrar ahí esos que Claro. no se cumplen. Por ejemplo, en Canadá, el pueblo Cree le dijeron, bueno, ustedes vayan para allá, aquel rincón, nosotros le firmamos un tratado como pueblo, y váyanse a una reserva, quédense ahí, no molesten por acá, por Ontario, por acá, no molesten acá. En la década del 60 se encuentran que las reservas donde habían mandado los Cree estaba lleno de petróleo y había arena bituminosa. Y dijeron, bueno, claro, ahora van a tener que irse de acá para allá. Claro. Dijeron, no, nosotros tenemos un tratado firmado por el primer ministro, así que ustedes no pueden hacer nada. Van a tener que consultarnos y nosotros vamos a hacer lo que a nosotros nos parezca. Bueno, ahora nos vamos a reunir, vamos a ver qué es lo que queremos nosotros, si vos querés venir a sacar el petróleo que está en nuestro territorio. Bueno, dijeron, pongan las máquinas, pongan todo, exploten el petróleo, pero el 50% de la ganancia va para el pueblo. ¿Se respetó? Y tiene que respetarse porque Canadá no iba a incumplir un tratado internacional. Y el contrato con ellos. Y si no tenían que agarrar los fierros. Si no, tiene que comenzar a Hacer una matar. matanza, claro. En la década del 70, el petróleo estaba por las nubes, los tipos no sabían qué hacer, pero dicho, bueno, vamos a hacer por el 50% y saquemos el petróleo porque no podemos ni abastecernos. Entonces, por ahí esas cosas, los pueblos indígenas de Argentina dejaron de lado y dijeron, bueno, nosotros vamos a dejar de lado esto, pero queremos una construcción mucho más amena o que nos entiendan más a nosotros. Bueno, todas esas cosas habla el Convenio 169, de cómo nosotros nos relacionamos con el Estado. Hay algunas cosas que por ahí los pueblos dejaron relegado por el tema de comenzar una construcción política mucho más abierta, ¿no? con el Estado y con la población en general, porque cuando hablamos de Estado, hablamos de pueblo, hablamos de un conjunto de la población, ¿no? que es todo el Estado argentino. ¿Hay en este momento partido indigenista que no sea ninguno de los partidos
en este momento vigente Hay un partido que se llama Movimiento Pluricultural. y que abarca? Tiene presencia en Salta y Jujuy, pero también choca con la realidad del pueblo. Porque los pueblos dicen, nosotros no nos vamos a poner a competir con la derecha, la izquierda, el centro, cuando nosotros tenemos nuestra institucionalidad y eso va a quebrar nuestra institucionalidad. Es una modalidad del Estado occidental, digamos, Claro. no indigenista. No, Ahora, y si ese partido se plantea una alianza con las comunidades originarias americanas, ¿no tendría otro peso? ¿No sería como una transición donde el mismo partido tendría que respetar la organización de las comunidades originarias para llevar una voz fuerte a los organismos del Estado? es que ya hay organizaciones indígenas que están planteadas a nivel internacional. Esos partidos, digamos, estarían como asimilados, ¿no? Claro, Al sistema. al sistema, Claro. que no tiene correlación con la realidad indígena. Peligrosísimo. Es peor, sí. Pero sí hay organizaciones que, por ejemplo, tienen presencia en Chile, en Bolivia, en Argentina, en Perú, que tienen una misma línea y una misma línea de discusión respecto a lo que atañe en cada uno de los países, porque la realidad en todos esos países es lo mismo. Algunos con unas cuestiones mucho más amigables que otras, en unas circunstancias, por ejemplo, Bolivia ahora tiene una cuestión mucho más fiable o más distendida con su pueblo indígena, porque hay un indígena gobernando, pero si vos te vas hace 15 años, 20 años atrás, ¿qué indígena? El indígena me dio una pata en el culo y se acaban cagando. Pero por supuesto. Una pregunta, pero parte de los pueblos indígenas de Bolivia, del siglo, le han hecho, digamos, Está bien, gracias. le han puesto mucha resistencia a Evo, o sea, como que no han estado acompañándolo, digamos. Hay comunidades que lo critican mucho. Pero esa resistencia es porque... Perdón, me perdí. Esa Hay algunas resistencia se da comunidades porque... por cómo no se puede salir de la cuestión o de la forma de institucionalidad como están creados los estados. Y en Ecuador también. Claro. Hay pueblos originarios que en la época de De Correa. Correa le hacían, Y en la época de Correa era el tema de la Mucho. explotación del petróleo. no lo apoyaba. Y no, porque la explotación del petróleo te iba a destruir todo tu hábitat o tu lugar donde habitabas. Claro, ahí está. A mí me parece que está mal formulado. ¿Sí? El mismo Correa, claro, el mismo Correa hace una autocrítica. Claro. Él va como dirigente a llevarse todo puesto y los originarios le dijeron, pará. Acá hay una historia. Acá hay otra cosa. Es medio como lo que pasó con Canadá. Dijeron, bueno, vamos. Pero ahora, ¿y para nosotros qué es lo que va a haber? Claro. Porque llevaban, no sé, toda la vida estando en el piso. Vos sabés que vos me hiciste acordar una cosa, vos dijiste algo que a mí me pega muy fuerte. Cuando nuestro prócer Artigas se instala en purificación, ¿sí? Con los que lo bancaron hasta lo último, porque de ahí después va a Paraguay, algunos historiadores hoy empezaron a escribir de cómo se vivía en purificación. ¿Está? ¿Y se ve cómo se vivía? Como vivían los charrúas. Eso estaba impuesto en la banda oriental. ¿Está? El haber sido derrotado políticamente Artigas, también se derrotó toda esa cultura. ¿Está? Cuando Artigas tiene la posibilidad de gobernar Corrientes, no pone a cualquiera. Mandó un charrúa, mandó a Andresito. Era su hijo. Digo, claro, no fue cualquier cosa. Bueno, Andresito es detestado por la oligarquía correntina. Por supuesto. Sí, le dijo, a ver, sí que usted es el Pereira Ola o el Sí. o el Anchorena de acá. Bueno, venga, tiene que limpiar La plaza. la plaza. Tiene que limpiar el patio de la casa de gobierno. Lo que antes ellos le hacían hacer a los Pero lo originarios. hizo porque, digo, a ver, fíjate a ver cómo es hacer esto a nosotros. Ahora Claro. sufrirlo vos a ver qué... Claro, arrancá para las 8 horas. le digo. Claro. Claro. Entonces, esas cosas por ahí, hasta en la actualidad, No se olvida. no, Sigo jugando el la timbre. oligarquía no se olvida. El timbre ese de ahí abajo no No, funciona te más. cuesta como algunos. No, Claro, es igual que... claro. ¿Qué cosa? Las comunidades Pero está todo el
todavía. Quieren tener su propio Estado. El timbre. Separarse de la Argentina, quieren tener su propio Estado. No, creo que los mapuches están pidiendo autonomía y lo piden a gritos. Le están pidiendo, che, no, ni eso están pidiendo, ¿sabes qué están pidiendo esa gente? Le están pidiendo, así como nos han sacado y nos han mandado a vivir en una villa de miseria en Bariloche, quiero que Sí. nos devuelvan las tierras, eso es lo que está pidiendo. ¿Y lo que qué? Que nos devuelvan nuestro La lugar. propiedad, que devuelvan la propiedad. No, yo tenía entendido que querían como separarse de la Argentina y Eso. hacer como su No, los corrieron. propio Estado. Imagínense si yo, ¿ustedes dónde viven? Yo vivo en Belgrano. Bueno, yo le saco y usted se va a buscar un lugarcito en el parque indoamericano donde había un problema. Claro, por Claro, acá. sí, sí. Sí, por Se va a buscar un Soldati. lugarcito ahí y va a decir, che, pero Claro, yo yo tengo vivía mi allá. casa en Claro. Belgrano. claro. Yo quiero volver a mi casa. ¿Por qué me ¿Por tengo qué que me hacer sacaste y algo? me mandaste? Y yo me tuve que buscar en un lugar, en cualquier lugar. Eso donde es lo me que dejaran hicieron. asentar. Bueno, eso es lo que hicieron. Claro. Cuando Roca le entrega las tierras o el millón de hectáreas a las compañías inglesas de Sudamérica, es lo que hacen eso, es sacar a esa gente y meterle una pata en el Claro, brazo. yo eso lo sé, pero yo entonces por eso- estaba mal informada, Claro. como que ellos querían No, separarse están de pidiendo- la Argentina y hacer su propio Estado. Bueno, Esa es la información que Claro, pero- Se la dio Lilita Carrió la información. Ese es el tema. Claro, decía eso. Esa es la información que plantea. No viene de ahí mi información. No, yo no me informo. No, sale de ahí, Cambio. sale de ahí. Ahora, No me en el informo. sur, No, pero está los más corrieron- colonizado. Actuamos En el así sur lo y vivimos corrieron de así los porque estamos mejores lugares. colonizados. El planteo es ese, ¿no? Decir, bueno, yo quiero volver a mi lugar porque... Bueno, y en el sur los corrieron de lugares Muchísimo de la hermosísimos. cabeza. No, lo que pasa es que a mí me parece Nos que eso, escapamos. a mí me parece que eso que dice Ana, ¿no? Está puesto en contraposición a aquellos mapuches que son mucho más visibles, como la organización esta, es claro, como el RAN, que los tipos son contestatarios, no se callan, ¿no? Están dispuestos a ir en cana, digamos, ¿no? Llévame preso, nosotros no somos violentos, bueno, y así, Siempre fue. con esa actitud, pagó la vida el pibito, ¿no? No con nada. No, No, Nahuel. sí, bueno, Nahuel. Nahuel. Y Maldonado también. Están todos. Claro, Maldonado también. Pero el tema es que es una discusión histórica. Si, por ejemplo, esa gente, o la gente del sur, a los hermanos indígenas del sur, que les sacan de su lugar para entregarle las tierras a nuestros enemigos, que son los ingleses. Puede decir, che, pero qué contradicción, ¿cómo va a sacar la tierra nosotros, los dueños, para entregarle a un foráneo? Y después, ahora lo tiene Bennett. Véneto. Que son foráneos. Ese es el Claro. Claro, Un entonces... millón de hectáreas. Vos ves la desigualdad desde raíz y ves la injusticia desde raíz, ¿no? Más ribete o más cosas que Ni quiera siquiera agregarle. queda para los de acá. Sí, entonces, vos decís, esto es una injusticia. Bueno, ese chico Wallace Sí, tiene su abuelo Wallace, que fue sacado a patada de ahí, que se fue a vivir en el basurero en Bariloche. Entonces, esa es la realidad. Vos decís, ¿cómo puede ser que le saquen las patadas de ahí? No solo Wallace, no, un montón de familias que vos te vas un día cuando vayan a Bariloche, vayan al basurero y pregúntale, che, ¿de dónde venís vos? Y yo vengo de Cuyamen, vengo de Las Guaitecas, vengo de Esquel, vengo de tal lugar. ¿Y qué hace acá? Y bueno, a mi abuelo lo sacaron, yo soy la tercera generación que estoy viviendo en el basurero. Claro. Entonces, esas cosas fueron... Por el tema de la justicia hay que encararlo, por el tema del derecho. Es si un juez, vale el caso, ¿no? Un juez no se puede fijar su sueldo. ¿dónde va? Eso es totalmente injusto, porque vos tenés una convención colectiva de trabajo que no la podés poner en funcionamiento, y sin embargo los jueces. Tengo una Nada, consulta. nada. Ah, Estaba diciendo Manuel. Tengo una consulta. Viste que en el 2004 creo se hizo la encuesta de pueblos originarios, la complementaria, que yo trabajé ahí. Sí. ¿Sirvió para algo, digamos, aparte de establecer un cierto rango numérico de cada pueblo? Creo que el mapuche era el más numeroso, pero eso, digamos, eso fue en parte consensuado con los pueblos, porque los encuestadores debían pertenecer a algún pueblo originario, me acuerdo.
Pero de ahí no sé después qué... No, quedó como números nada más, no se reflejó nada más. Lo que yo sé, ¿no? Sí. En el 2010 también hubo una parte en el censo del 2010 donde no sabía. iban a encuestar o iba a haber un ápice donde se hablaba del pueblo indígena. Yo en ese tiempo estaba acá estudiando y éramos 3, porque yo y mi primo estudiábamos acá en la facultad. Y le dijimos, bueno, nosotros somos indígenas, ponemos que somos indígenas. No, eso no figura para... eso figura para la zona rural. ¿Quién decía Y eso? vos decís, sí, pero... Claro, nosotros nos tienen como si En el fuese... protocolo de la encuesta no figuraba. No, la complementaria esta se hizo junto en un más o menos acuerdo con los pueblos, ¿no? Entonces se respetó el tema de las lenguas, cómo mencionar Claro, las pero lenguas, eso, cómo ¿cuándo fue? En el 2001, 2004 fue. Bueno. Fue la complementaria del censo del 2001. 6 años después no se logró revertir Nada, por nada de eso. eso. Y además pasó otra cosa, la mayoría de los encuestadores, los que eran de acá de Ciudad de Buenos Aires, porque yo trabajé acá en la Claro. ciudad con esa encuesta, vivían todos en Villa Miseria. Claro. ¿No? Por esto como mismo que vos Pero- decís. Y además de eso, bueno, fue muy, para nosotros que estábamos trabajando para el INDEC, fue un aprendizaje muy bueno, porque todo esto que vos estás comentando, muchas de estas cosas, las aprendimos, de la filosofía, del por qué, porque nosotros les decíamos a los encuestadores, yo no soy el Estado. Claro. Terminamos muy amigablemente después de esa encuesta, incluso nos invitaron a fiestas de Pachamama y todo, pero se notaba que inclusive cuando se iba a muchos domicilios los encuestadores, donde hay alguien se había declarado perteneciente al pueblo originario, a ese domicilio se volvía en esta complementaria. Claro. Y muchas veces los maltrataban a los encuestadores, porque maltrato verbal, físico, porque decían que no, que ahí no vivía ningún indio, que qué sé yo, ¿no? O sea, que se produjeron al revés, o sea, situaciones muy violentas. Claro, pero eso es por la asimilación que impone el Estado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando ustedes habrán pasado también, la escuela era el Día de la Raza y el indio y nada más, y después no aparecía más. El indio y la flechita. Claro, el indio y la flecha. Yo soy pampeana y nunca me enseñaron en la escuela qué pueblos originarios estaban en mi provincia. Claro. Lo aprendí después en la universidad, o sea... Pero esa es la asimilación que nos imponen a nosotros. Y eso, ¿Cómo se llaman los de la Pampa, los Wii? Pampa. No, había eso, los también, mapuches, los tehuelches, los ranqueles, ¿cómo? Sí, lo que vos nombrás. los ranqueles. Ranqueles. ¿Y lo aprendiste porque estudiaste Más o ciencias menos. sociales? Porque Sí, si no, igual no, cualquier porque otra carrera no lo aprendí más cuando trabajé para esa encuesta, porque yo estudié sociología, que ahí la historia empieza a partir después de ustedes. Esto antes no se hablaba, pero es un avance. Ahora, Claro, el la nombre de escuela campaña del desierto es muy significativo Claro. y que todavía se la sigue llamando así. Antropología sí estudio. Y además hay carteles que refieren a eso en la ruta. Sí. Es decir, estamos absolutamente huinquizados. No sé, alguien quería Sí, preguntar. yo te quería hacer una pregunta. Sí. A lo largo de todos estos años, ¿qué te dice la experiencia con respecto a la influencia que tienen las comunidades indígenas con aquellos que no lo somos? Digamos, ¿no? En el trato del mano a mano con el pueblo trabajador. Ahora, dejemos al costado, si es que se puede, es medio difícil, a la clase dirigente, la que te gobierna, pero digamos, en el trato de mano a mano, ¿cómo es la cosa? ¿Hay una influencia de los pueblos indígenas con el pueblo trabajador para asimilar su cultura, para compartirla? No, hay una influencia y muchas cosas que se comparten bastante. O sea, Claro. el trabajador norteño, todo trabajador norteño más asimila la cuestión indígena que al trabajador. Coquea, la Pachamama está presente todas las veces que está trabajando, conocimientos ancestrales que se fueron pasando en relación al trabajador indígena y al trabajador que va de otro lugar. El caso de la minería, donde trabajan muchos indígenas, también trabaja mucha gente de afuera, y las relaciones siempre ha sido de complementación y siempre ha sido de aprendizaje de uno y de otro lado, ¿no? Con el pueblo, lisa y llanamente, hay una relación bastante
buena. Es más, el indígena dice que cuando, por ejemplo, me acuerdo yo cuando las autoridades fueron a plantear o fueron a la audiencia dentro de lo que es la Corte Suprema por el tema del litio, dijeron, nosotros queremos que en Argentina haya una YPF del litio. ¿Allá? Levantamos todo. Eso no hacemos más reclamo. Queremos que haya una YPF del litio. Ese es nuestro reclamo. Que el litio sea explotado por el Estado y que sea beneficio para todos nosotros. ¿Qué explotado por quién? Por el Estado. Ah, o sea, que se sí. crea una institución o una empresa como el Yacimiento Petrolífero Fiscal. Eso es lo que querían las autoridades. No querían que, no sé, la empresa Sudamérica Salas, que tiene acciones que son del Reino de Inglaterra, de Canadá y de otros especuladores financieros, aparte de robarnos por el Estado, nos roben nuestros recursos naturales. Esa es la relación y esa es la visión que tienen las autoridades sobre construcción, ¿no? Construcción de un Estado que sea mucho más equitativo, mucho más solidario en sí con todo. Y además también, nosotros al plantearnos una nueva constitución, no convocaríamos a representantes de las comunidades originarias para ver cómo tienen que ser incluidos en la constitución. Es decir, la influencia de las comunidades originarias llegó a nosotros acelerado por la bestialidad del gobierno de Macri y la actuación de Patricia Bullrich, que puso en la escena, incluso con las injurias que se promovieron sobre ellos, puso en escena, blanqueó la situación de lo que estaba pasando con las comunidades originarias, llegó hasta los sectores sensibles que somos muchos, en la población de todo el país. Claro, es la clásica de comenzar a amedrentar con la fuerza represiva del Estado, ¿no? Te matamos un indio y así... Pero además había inventado barbaridades. Sí, que estaban Que estaban, parecía que te iban y te invadían. Pero nos enterábamos de todo. Claro, claro. Bueno, Nos enterábamos de todo ahí, salían los diarios, Sí. hablaban en contra, entonces así te enterás. Sí. El enemigo también te ayuda a abrir la pensar. cabeza. Sí, sí. Pero además decían que estaban en comunicación, que Sí. eran organizaciones musulmanas. Sí. Disparate total. Todo disparate, pero... Ahora mirá que no hablan más. Pero mirá Ahora hablamos nosotros, a la- de si queremos incluir una constitución de verdad. al uso de formas de llevar adelante un amedrentamiento. Me hace acordar la cuestión de Israel con los palestinos, ¿no? Que decía, bueno, che, están jodiendo mucho, hay que matarle 2, 3, así dejan de joder, tienen miedo esto y lo vamos corriendo. Bueno, es lo mismo que han hecho con Rafael Nahuel, ¿no? Decir, bueno, le matamos uno y a ver si siguen jodiendo o no. Entonces, esa cosa es la que este gobierno ha puesto dentro de sus instituciones como premisa para comenzar a desestructurar las organizaciones indígenas, ¿no? y a meterle miedo, porque no creo que el Estado haya ido a matar a otro así por así y decir, bueno, che, le meto un tiro a este y que se dejen de joder esta gente. Pero esas cosas son las que el Estado en este tiempo ha establecido como medida, ¿no? El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas no existe, sino mandado por el Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad dice que tenés que hacer esto y esto. Entonces esas cosas por ahí son complejas y que por ahí en la realidad el ciudadano común no lo entiende cómo se está manejando, cómo hacen para amedrentar al pueblo y a la organización, ¿no? Que esa organización tiene años, no tiene días o meses, o se ha organizado para un cierto fin, sino que esa organización, su objetivo es volver a sus territorios ancestrales. Entonces esas cosas por ahí son complejas, pero bueno, haciendo o enganchando esto, hablamos de la 2660, la ley de relevamiento territorial de comunidades indígenas. Es una ley que se sancionó en el año 2006, lleva 13 años lleva ya. Y todavía no se ha hecho ni el 50% del relevamiento de todos los territorios de las comunidades indígenas. Es una ley de orden público donde
los estados provinciales tienen que tomarla y aplicar dentro de lo que es el ordenamiento cultural, tanto nacional y provincial, pero los gobiernos provinciales son reticentes a llevarla adelante porque están en juego sus intereses. Entonces, hay problemas, no se lleva adelante el reglamento. ¿El reglamento en qué consiste? Consiste en demarcar todos los territorios de las comunidades, es decir, decir, bueno, este territorio tiene posesión actual, tradicional y pública, su poseedor es la comunidad tal, con personería tal, y si no tiene personería igual se debe llevar adelante el reglamento. Ese reglamento te da un marco, o te establece medianamente cuál es su territorio, cómo están organizados, qué cantidad de familias viven en ese territorio, qué se produce, cuáles son sus autoridades, cómo está enmarcado el territorio, en qué lugar. Bueno, después de llevar adelante todo eso se hace una resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el encargado de llevar adelante todo el reglamento territorial. Ese reglamento territorial se tiene que hacer en convenios con las provincias, porque las provincias también ahí ponen que ellas son administradoras de ese territorio. Entonces el Estado Nacional tiene un trabajo doble, porque tiene que acordar con el gobierno provincial, tiene que darle plata en forma, algunas veces yo lo veo como en forma de soborno para que accedan a hacer el reglamento en el territorio provincial. Es bastante complejo. No solo el Estado, sino las provincias son reticentes a hacer ese reglamento y la demarcación. Una vez establecido ese reglamento, puede servir como oposición a algún desalojo, mientras esté la ley de reglamento territorial, la 2660, o mientras dure esa ley, porque se prorrogó hasta el 2021, no se puede hacer desalojo en las comunidades, no se puede desalojar, no se puede tampoco intervenir de ninguna forma. Ese relevamiento esos relevamientos, el total de todas las comunidades que hay en Argentina debe estar terminado tendría que haber estado terminado para noviembre de 2013, se prolongó hasta el 2017 y ahora hasta el 2021, ya lleva 3 prórrogas. ¿Y los jueces la aplican cuando se da el caso de un desalojo? No. Claro, desalojan directamente. Claro. Como hay una ley de orden público, ellos directamente pasan un montón en Tucumán, en Salta, en Neuquén, en Río Negro, pasó un montón de ¿Y no llegan a la Corte Nacional, por ejemplo? No te digo la provincial, la nacional, las apelaciones. Son 10 años más o menos lo que demora, Oh, porque tienes que ir claro. primero vas al juez ordinario, después va a Cámara, después va a Casación, después va al Tribunal después al Tribunal Superior. Y recién, una vez que resuelve el Tribunal Superior Provincial, ven si salta alguna Cámara Federal o si va a la Corte Suprema, dependiendo de la suerte que tenés. Y si no te resuelve la Corte Suprema, tenés que ir a la Corte Interamericana. Así que pasó unos 20 años y si en todos lados te dicen no. Ese es el problema, y ahí es donde te vas a tardar tanto en resolver un problema. Hasta que pasa 10 años se te vence la ley de la 26. No, ya te moriste. Claro, entonces, ahí radica el problema, y por eso también es importante saber dónde estamos parados jurídicamente, ¿no? Para entenderlo. Hay una ley, esa ley no se cumple, los jueces provinciales no la establecen o no la quieren hacer valer, y eso trae como ápice que no hay justicia para el pueblo. En algún caso, el pueblo está hostil, fue desalojado, la gente se fue a vivir a orillas del río, Claro. y hasta ahora no se resuelve. Le dieron a esta familia Cornejo la posesión de ese lugar, y la policía custodia el lugar para que no le entren la gente que vive por siempre ahí a esa casa, que es de una familia de renombre de Salta. ¿Tiene algo que ver con el político? Seguro. Con el... Como el Urtubel. No, Cornejo. Con Cornejo. Cornejo de Mendoza. No, Cornejo, No, el perdón. Cornejo de- Pero el Cornejo de Salta. Allá en Salta son... pero en Salta también tienen
los renombres, los apellidos son Cornejo, Sarabia Toledo, Patrón Costa, bueno, Romero, Urtubey, que su mamá es Mera Figueroa, que es otro apellido de nombre. Claro. Entonces, esos apellidos son los que se han repartido Los que cortan el bacalao. Claro. Por supuesto. Y bueno, contra uno de esos Cornejos hubo problemas, entonces, bueno, fuera este indio, venga el Cornejo, toma posición y la policía que controle. Entonces, todas esas cosas no se cumplen. Hay una ley que está escrita, que es de orden público, que tiene que ser tomada por todos los juzgados del país, por las provincias. Hacen caso omiso. Entonces, ahí está la cuestión por la que los pueblos tienen que enfrentarse, ¿no? A una justicia que no es, o no brinda justicia, sino que tiene preferencias, porque ellos mismos son los jueces también. Perdón, y no tendrían que subvertir eso de lo que es legal por lo que es legítimo, porque lo legítimo es... Claro, se hacen Porque presentaciones. si lo legal no te hace nada, lo legítimo. Acá lo legal, ¿qué era? Que tuviésemos España, que estuviese acá con toda la historia, o como la cuestión de la ley de India y todo eso. Y no lo legítimo. Claro. Pero por eso se tiene que subvertir todo. Pero, Sí, sobre todo subvertir la cabeza, porque la hegemonía es cultural que está instalada desde la cuna de todos. Sí. Y además el uso de la fuerza. y lógico. El Estado tiene el monopolio de la fuerza, tiene los ejércitos, Bueno. y que es contra el originario, Pero además de contra los proletarios, todo eso. Es también contra los originarios. Bueno, No, yo propongo que la recaudación de hoy se la demos No. para ir comprando armas. Para comprar armas, No creo que eso no va o para comprar almas. Almas. Para comprar armas. armas sí. Armas a la Yo salida creo de que la hay que iglesia. comenzar a trabajar en Sí. los jóvenes, hay que comenzar Sí, a trabajar sí. más abiertamente con la realidad y hay que, No, desde la primaria. hay que despertar más Sí. Desde la educación. Desde la escuela. o enfrentarse a la verdad que tiene que ser la herramienta por la cual nos va a Tal cual. llevar ese cambio, ¿no? Que la verdad está escrita, hay leyes, hay un ordenamiento jurídico que no se cumple. Cierto cambio. Creo que ahí va a estar expuesta la realidad de las cosas, ¿no? Por ejemplo, otra ley que vamos a hablar es la ley de comunicación audiovisual, donde se da a los pueblos participación dentro de lo que es los medios audiovisuales y la forma cultural en cómo se hace la comunicación dentro de los pueblos, ¿no? Nosotros en esa ley teníamos, o estábamos caracterizados como personas jurídicas públicas no estatales, que es lo que dice la Constitución también. Nosotros somos personas jurídicas públicas no estatales porque somos un ente autónomo preexistente. La Iglesia es persona jurídica no estatal, la provincia también. ¿Por qué? Por la preexistencia al Estado. La Iglesia está desde la época de la colonia, acá, cuando se lo reconoce como persona jurídica pública, es una persona jurídica pública no estatal que incluso tiene presupuesto propio. Entonces, yo creo que esas cosas van a llevar a que los pueblos comiencen a tener otra vía y otra forma de cómo relacionarse tanto con la justicia, con el poder de turno, lo que es circunstancial, que hoy podemos tener un gobierno que sea afín a nosotros y mañana capaz que viene un Bolsonaro y nos barre todo, pero con instituciones fuertes eso vos lo combatís y tenés otra forma de pararte ante el Estado y ante la institucionalidad estatal, ¿no? Creo que esta ley, bueno, establecía un cupo para pueblo indígena dentro de lo que es el espectro en radio, televisión o comunicación, ¿no? Porque también hablamos del espacio aéreo, hablamos de las pautas de publicidad, hablamos de la institucionalidad dentro de lo que es la comunicación con identidad, que es distinto, ¿no? Se metieron en todo ustedes también, ¿eh? Pero casualmente Esa ley. los 34 millones que quedaron dentro de la ley, Tenés razón. que eran justo destinados a radios y a cosas de los pueblos originarios, casualmente fue lo que no fue repartido porque parece que era más complejo, no sé qué, entonces eso lo quedó Macri finalmente, esos 34 millones. Una gallada de Sabatella. Claro. Y bueno, todas esas cosas, porque yo creo que otra de las patas para comenzar a cambiar esto
va a ser eso, ¿no? La comunicación, llevar adelante un proceso, despertar algún tipo de incógnito o despertar conocimiento en la población, ¿no? Sobre la realidad y sobre la cuestión. Creo que el tema de lo que decía acá el compañero de las armas ya está medio... Alma, dije, ¿no? Alma y arma, las dos cosas. Creo que las armas ahora, o los fierros que decían ahí, por ahí las autoridades decían, bueno, den un fierro, los fierros es un micrófono, un altoparlante, una antena y comenzar a hablar y a concientizar de la realidad, ¿no? Creo que es la única. Creo que esa ha sido una buena ley, pero no se pudo avanzar más que Momentito. Te quiero decir algo, mirá. Sí. Que esto sí es producto de la experiencia personal. Nosotros a través de la radio hemos descubierto algunas comunidades, por ejemplo en Bolivia, sin tener una ley como esta pretendida ley, bueno, allá se hizo medio como de hecho, ¿tá? La gente por la experiencia se juntaron y armaron una radio, ¿tá? Y ahí está toda la cuestión cultural, política, musical, con una fuerza. Mirá, a mí me llegó un audio ayer de 1 hora y media. La primera media hora era en castellano y la otra hora era en el idioma de esa etnia. O sea que, buenas noches, mucho gusto. Yo me daba cuenta que iban a la pausa para hacer alguna publicidad, porque te dabas cuenta que era publicidad. Pero si no, muerto. Pero está bien eso. Pero las comunicadoras mapuches repiten lo mismo en mapuche y en español, así que muy probablemente ellos hayan hecho lo mismo. A veces hay que, me parece, ¿no? Y esto lo digo como forma de autocrítica, ¿tá? A veces nosotros tenemos claro quién es el enemigo, qué sé yo, pero todo lo que nos pasa le echamos la culpa al enemigo y poco nos miramos para adentro de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que no hacemos. Ahí voy yo, ¿sabes por qué te digo las armas? En el sentido de que, por ejemplo, no puede ser que en La Quiaca, o en Abrapampa, o en un pueblito de Jujuy te ha prendido TN. Qué terrible. Claro. Qué terrible. Entonces vos decís, esas son armas. Entonces nosotros Claro. no podemos... Esas son las armas de ellos. Claro. Y nosotros decimos, necesitamos armas para replicar eso. Tal cual. Entonces, Pero no solo contra los originarios, es contra todos los pobladores, Totalmente. sean de comunidades o no. No, pero Ese centralismo... Pero pará, Osvaldo, pero tiene razón lo que dice. En Abrapampa, Jujuy, que vos estés mirando TN, ¿qué tiene que ver con vos eso? Claro. Claro. ¿Pero qué tiene que ver con vos? Por lo menos acá. Pero no hay una sola cosa en la transmisión de 24 horas que tenga que ver con ello, viejo. Pero así sin filtro. Sí, está bien, yo no digo que no. Y bueno, Más vale Y que te te hagan están la cabeza. diciendo que la autopista 25 de mayo está congestionada. Claro. ¿Qué carajo les importa? Claro. Es porque ¿En serio? Es colonización desde el puerto. Claro. ¿Te das cuenta que es así? no, Pero es a todo el país. Pero es a todos, Sí, exactamente. en Córdoba tampoco es Pero no tienen por ahí Fernando, otros canales. igual, en 1492 era la cruz. Hoy Tal ya. cual, tal cual. Claro, bien. Tal cual. Bien, claro. pero Es así. lo peor es que te... Por acá tenemos un empresario de los medios de comunicación No. y no contrata ningún indígena. Vamos. Pero lo peor es que son formadores de opinión. Claro. Total. Y si lo ahí único es que ves cuando- es de eso, eso ¿qué se vas a trata. hacer? Ahí es cuando vos te sube un Javier Milei o te sube Ay, no. ¿cómo se llama? Que era el presidente del Banco Nación, este tipo. González Fraga. Merconiano. Melconian No, empezó a Melconian. hablar de economía cuando vos decís, che, pero este tipo, ¿qué me está diciendo? Sí, sí. Entonces te forma opinión y ahí es cuando vos ves decís, che, pero ¿cómo puede ser que gane la derecha en un lugar como... Claro. Exacto, viejo. Exacto. Sí, Milei tiene su espacio en América TV, sí. Claro, entonces, decimos, cuando hablamos de armas, decimos, che, combatamos eso. Claro. Combatamos esas cosas. Hay radios indígenas, hay radios indígenas de comunicadores indígenas que llevan adelante una programación. Pero no vas a competir con TN que te ponen en el hotel, te ponen en el restaurante, te ponen en el kiosco, te todos ponen en lados. todos lados. En la Alameda. Decís, che, pero Bueno, ¿cómo como es dice esto? 5N contra Entonces, ahí está el tema, ahí está de comenzar a democratizar un poco más los medios de información. No puede ser que nosotros estemos viendo, llueve en Buenos Aires cuando allá hace un sol terrible,
o cuando te pasan información que va en contra de tus intereses, ¿no? Porque sabemos que la información actual es marcar tendencias, marcar o llevar adelante intereses de grupos. No es que la información o los medios periodísticos, los medios están hechos para informar, están hechos para desinformar y a la vez beneficiar algún interés y crear interés. Para formar cabezas. Exacto. Claro, pero Entonces, sobre todo en la televisión pública tendría que haber un espacio siempre dedicado a los pueblos originarios. y bueno, ese es el reclamo que tenemos. Ahora, La comunidad judía tiene su espacio, Por la eso. comunidad musulmana tiene su espacio. sí, pero ¿sabés qué es ahí, no? Tiene su espacio con una torta Para los atrás, judíos, con una torta atrás, y y los musulmanes también, Y sí. y la comunidad italiana también. Y yo he visto una cosa que tiene que ver con la otra pregunta que te quería hacer. Pero bueno, primero te voy a plantear esto. Yo he visto algo en Canal Encuentro, ¿tá? Que pretende ser originario. Tiene pretendido originario. Pero ¿sabés lo que es? Es paisajista. ¿Tá? Son parte del paisaje esta Claro, gente, ¿viste? claro. Son todos hippies, viven pobres, son pobres pero con dignidad. ¿Entendés? Una cámara clavada durante 1 hora hablando. Está bien. Una persona que no tiene absolutamente nada que ver con ello, digo no, y te lo presenta como un programa que te está mostrando eso. Y mi pregunta va en este sentido. ¿Qué expectativa tiene? Y la quiero reducir a tu pueblo, ¿tá? Para que no te comprometas para hablar de los otros, con la nueva venida de un gobierno de corte popular, nacional y popular. No, la expectativa que tenemos nosotros es que primero nos respete como pueblo, que tenga apertura a que reglamente los derechos que el Estado ya tiene sancionados y que nos brinde eso, ¿no? Que nos brinde, no queremos el asistencialismo, no queremos nada de eso, sino queremos que nosotros como pueblo sigamos viviendo con nuestras instituciones, que seamos respetados y que realmente los derechos que ya están sancionados hace 20, 25 años por el Estado, ¿no? Gracias. Creo que esa es la deuda que tienen. Después de eso, no pretendemos más cosas tampoco. Pretendemos que se cumplan los derechos y nada más. ¿Pero hay contacto Con el Estado. con las Aníbal nuevas. Fernández? Alberto. Por medio de la organización, sí. Se mandaron cartas, se mandó cartas de apoyo. El territorio se trató de elevar comunicados para que, en apoyo a esta nueva apertura, para que el gobierno más popular, más comprometido con el Estado llegue, ¿no? Y se planteen cuestiones que se han venido planteando en otros gobiernos, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de Néstor Kirchner, que ha tenido una apertura hacia los pueblos. Bueno, ese es el planteo de las autoridades, de las organizaciones, comenzar a llevar adelante un proceso o que nos acompañe en ese proceso desde el Estado, haciendo lo que tiene que hacer como funcionario del Estado, ¿no? Como persona que va a dirigir a la nación argentina, ¿no? Así que ese ha sido el pedido y eso está escrito. Yo te quería hacer una reflexión, ¿no? Yo creo que la novela negra no ha terminado en América. Ay, no te escucho. La novela negra no ha terminado en América. La novela negra se dice el genocidio que incluyeron a los pueblos originarios. Primero los españoles, después los ingleses, los canadienses, los holandeses, todos aquellos que para enriquecerse y crear o desarrollar el incipiente, la incipiente financiación del mundo a través de Venecia, que fue una de las primeras, ¿no? 1200, 1100, pero vamos al tema. Y yo creo que acá hay digamos, una contradicción que no sé si va a poder ser superada. En cuanto a los pueblos originarios tienen una cosmovisión totalmente distinta a los pueblos y gobiernos capitalistas.
totalmente distintas. Una se basa en la explotación del hombre por el hombre y la otra es la colaboración absoluta, la distribución de todo aquello que se pueda obtener de, como dicen muy bien ustedes, de la madre tierra. El tema yo creo que es crucial. ¿Cómo se podría saldar, digo yo, para pensarlo, ¿no? Esta contradicción? O sea, un pueblo originario metido dentro de un país que encima, los españoles lo dividieron a su antojo, porque debería ser una nación desde Salta, Jujuy para el norte, ser toda una nación indígena que piensan totalmente distinto a lo que piensa la cabeza nuestra europea. A nosotros nos colonizaron a través del sentido común y demás, ¿no? De una manera de ver las cosas con desprecio a todo aquello que nazca o que sea persistente, digamos, a la existencia de estos pueblos, ¿no? Europeos. Pero si supiéramos todos que tenemos un gran porcentaje en la sangre de Gen indígena. más del 50%. Si supiéramos solamente eso, y supiéramos metérselo en la cabeza a la gente para que esa visión que tenemos, esa cosmovisión nuestra europea, pueda ser rebatida de alguna manera. Ahora, la pregunta es esta, ¿cómo se puede desarrollar un pueblo que piensa de una manera totalmente distinta a un pueblo capitalista, a una nación capitalista? ¿Cómo desarrollarlo? ¿Con qué armas? Pregunto, para que lo pensemos. No, yo creo que hay cosas simples, por ejemplo, esto. Yo creo que esto es una herramienta, pero también no podemos estar a merced de que nos dicen, no, mañana sale el Samsung 70 y todos corremos a comprar eso. Claro, si todos corren a comprar en masa eso, ¿no va a dejar de existir? no, me están haciendo pelota a la comunidad, porque los tipos, al haber tanta demanda de celular, van a ir a escarbar donde no pueden por traer litio y seguir vendiendo este celular, o la plata, o el oro, o el cobre que necesita para la construcción de esto. ¿Cuántos millones, el tema está en decir, bueno, che, paremos un poco, yo no puedo estar corriendo detrás del celular, no puedo estar corriendo detrás del auto último modelo, no puedo estar corriendo del reloj, no sé, con incrustaciones de diamantes, porque eso es destrucción. Es destrucción no solo es destrucción para todos. Entonces creo que por eso hablamos de los medios de comunicación y decimos, ¿cómo transformamos y cómo llevamos adelante un proceso donde cambiemos esa matriz de decir, bueno, che, el consumismo es lo mejor que hay? Y es una crítica también a lo que plantea Fernández ahora, ¿no? De reactivar la economía. Reactivar la economía, pero ¿cómo? Esto no sirve, esto es destrucción. ¿Y para vos cómo sería reactivar la economía? No sé, habría que buscar otra forma, habría que pensarlo. Este es otro. Nosotros tenemos una cuestión en la economía de la solidaridad, de la complementación. Perdón, el equipo de Alberto lo dijo. Creo que el compañero que están presentando como que va a ser el ministro de Economía. Culpa o algo de esa gente. Los dos. Yo escuché esto. ¿Está? Me gusta Trota. Desarrollo No, como coordinador. del aparato productivo, el tema del consumo. Pero Alberto dice, nosotros desarrollamos todo eso en los gobiernos nacional y popular. ¿Y qué hicimos? Transformamos como consumidores. Bueno, sí. ¿Está? Consumidores. No transformamos cabeza. Claro. ¿Está? Entonces tienes razón lo que vos decís. Vos corres atrás de eso, como ¿está? Nosotros cuando éramos pibes, pero bueno, somos unos cuantos, corremos atrás de la zanahoria, ¿está? Es la misma cosa. Pero bueno. Pero una opción podría ser en la educación. Claro, Porque para comunicar, para conectarnos con el mundo, nosotros estudiamos un idioma europeo.
pero no nos conectamos con el interior. Los colegios tendrían que ser bilingües, donde hubiera una de las lenguas originarias. Claro, claro. Porque la única manera que nos entre la cosmovisión de las comunidades originarias o de alguna comunidad es incluyendo la lengua esa. Porque si no la incluimos, una lengua es una concepción del mundo. No es el inglés. Entonces, si tenemos una lengua originaria como obligatoria y los colegios que sean trilingües, si querés, comunicar con el mundo europeo con la lengua local y la lengua local que sean dos, una el castellano y otra una originaria. Y la presencia de los pueblos originarios en la escuela también. Y que los docentes sean originarios también. Claro. Claro. Es decir, que es una cuña, ni siquiera... Ahí sí, porque Pero entonces eso ya empezás a... está legislado, eso ya. Pero ahora Estamos llegando tarde. La legislación no basta. Puede haber una obra cátedra de Tiene que haber una decisión algún El política. tema es que no hay decisión política, no hay La legislación. decisión política. En el Claro. Vos Pero- hablaste de interior. ¿Cómo lo tenemos interior? No se llama interior. Interior. No somos interiores. ¿Sabes por qué se dice interior? Porque el porteño siempre miró a Europa. Claro. En las patas, en todo lo interior, siempre todo lo que está afuera. es interior y lo otro. Sí, sí. El puerto. Ahora, la El parte puerto que es vos importante. planteás El tema es bastante- educativo. es bastante paradigmática. Digo, vos mencionaste el celular o el auto, pero El es consumo. el celular, el consumo del celular, el consumo del auto, el consumo de la compra de una heladera, de una cocina, de una estufa. Atrás de ese consumo Hay un bienestar. tenés una fábrica que produce, una pyme que Claro. produce Claro, y qué que bien. ocupa Y tenés gente tu bienestar, y que una es la calidad de rueda vida. para que el empleador no despida gente y no nos encontremos Claro, con la si cantidad no, de ¿cómo desempleados. se O sea, hace? Pero reproduce el sistema capitalista Bueno, pero ¿cómo necesariamente. Estamos en Claro. un sistema ¿Cómo lo das difícil. vuelta? Es como pero, muy difícil. No, no, encontrarnos no es difícil. evitar Bueno. es paradigmático por eso, porque no destruimos, pero a su vez no nos estamos quejando hoy de la cantidad de desocupados, de las pymes Claro, que bajan la persiana, exactamente. las fábricas que dejaron 300 personas en la calle, que Sanela bajó la Eso. persiana, que desocupó a tanto, que esa gente no consigue trabajo, que el que se queda sin trabajo no encuentra dónde, no puede mantener a su familia. Entonces hay un cierto paradigma en todo esto, ¿no? Sostenemos el sistema en el reclamo. Pero eso se puede controlar, Sí. disminuyendo los márgenes, ¿Dónde está el los equilibrio? márgenes de ganancia. ¿Dónde está Pero el ellos equilibrio dicen, para a ver, vamos a Hay escuchar que lo que reducirlo. dice que ¿Sabes qué fácil, pasa, vamos Tito? a ver cómo... ¿Sabes qué pasa, Tito? Hasta el 55 tuvimos un desarrollo económico autónomo. Fabricábamos coches nosotros, aviones a chorro. ¿Sí? Sí, buques de ultramar. Pero él anda por buen camino cuando dijo, yo aquí en esta comisión, yo critiqué mucho el consumismo de Cristina. Se llenaba la boca ahí, hemos vendido tantos coches, miren qué lindo. No sirve para nada eso. Yo recibí crítica, vos no estabas en esa época, pero yo no estoy de acuerdo con eso. El desarrollo tiene que ser sustentable y autónomo. En el norte no puede ser lo mismo que acá que en el sur, no puede haber un desarrollo igual. No. Hay una manera, hay otras en el mundo, como Corea, que se abre la puerta, nos vamos a dedicar a esto, a hacer maquinitas, no sé, estos celulares, lo que sea, y cuando lo tuvieron bien sustentable, abrieron las puertas al mundo y se desarrollaron. Y es un país, viste que, esa es una forma, pero la otra, viste, es compatibilizando las necesidades de cada pueblo. El pueblo del norte no es lo mismo que el pueblo del sur, y el centro es igual. Sí, eso ¿Viste? sí. Entonces no podemos tener una educación igualitaria. Está equivocado, una educación tiene que ser... Reconociendo la diversidad. Viendo Claro. la diversidad, Claro. con un criterio nacional, por eso las escuelas tienen que ser nacionales, no pueden ser provinciales. Yo creo que debería cambiar, ¿viste? Si es que vamos a tener un gobierno popular, esta concepción, ¿viste? Del desarrollo, ¿viste? Pero siendo así, que este gobierno ya lo están tildando de comunista, te imaginas No, pero los eso poderes. dejá, eso dejá. Que Eso está sería- hecho. No, no importa, ya No, sabemos no lo para que cuando es. estemos gobernando. Pero- Ahora pero- estamos en el Hay una cuestión que tiene que ver con esto. A mí me parece muy bueno lo A que mí- hacen, pero no sí, me parece yo- tan yo- fácil de hacerlo. Yo afirmo lo que dice Enrique. Sí, Porque vos podés hacer la cadena, ¿está? Yo estoy completamente de acuerdo con vos. ¿Está? Vos arrancás la producción, tenés la pyme, bueno,
Yo no soy ningún fenómeno para decirte que el 80% de la mano de obra de la Argentina está en las pymes. ¿Está? Eso hasta los más hijos de puta como Esper lo reconoce. ¿Está? Bueno, ok. Vos fabricás, el tipo compra, todos consumen. Bueno, bien. ¿Y dónde está? ¿Cuándo llega el freno? ¿Está? Porque el tema no es el vivir comprando. El viejo Pepe Mujica, después de una gira por Europa, cuando llegó al Uruguay dijo: si a los chinos se les ocurre mañana consumir lo mismo que los alemanes, gastar de la misma manera, a la mierda, se va a carajo el mundo. No hay forma, no se puede sostener. Y fue lo que dijo él. ¿Está? Cómo envenenan el agua, el suelo, claro, el aire, es la misma cosa. Entonces vos decís... Una cosa del consumo contra un consumismo. Exacto, Incluso la filosofía consumista de la clase media es la que te vota en contra en los procesos. Ojo, no estoy planteando los primeros años de la Revolución China, ¿está? Que andemos todos vestiditos iguales y que haya un zapatito una vez al año, ¿está? Y eran todos igualitos, no estoy planteando eso, ¿está? Bueno, era un escenario complicado también, eso no estoy planteando, pero ojo, miren que estamos en la recontra miseria, hay gente que no tiene para comer nada, Por eso. pero nada de nada, no tiene techo, no tiene salud, no tiene educación, entonces, ¿a dónde vamos a apuntar? A eso. ¿Está? ¿A dónde vamos a apuntar? Primero abajo. Sí, seguro, Eso está ¿viste? Y no es haciendo televisores, ¿viste? No es haciendo televisores. ¿Está? Ni celulares, como dijo Casimiro. Sí, claro. No, el tema yo creo que yo el lunes pasado voy a buscar me fui a Lobo. Ah, mirá. Sí. A ver la casa de Perón, cuando era niño. Sí. Bueno, estaba cerrada, María Eugenia, estás tapando la cámara. Ay, perdón. no había nadie en la casa, estaba cerrada. No, está bien, editamos. Estaba cerrado. ¿Ah? Estaba abandonado. Estaba cerrada, así como si no hubiese entrado nadie. Menos mal. Bueno, digo, pero venía en el tren, no sentado, y digo, había campo vacante. Oh, sí. Abierto ahí. Y decís vos, che, pero hay gente que se está cagando de hambre, pero hay campo vacante, Sin cultivar nada. sin cultivar nada. Entonces yo creo que ahí es volver, y yo creo que ya es difícil, ¿no? Porque Grabó, ya lo dice. tenés 3 generaciones de personas que se han criado y han vivido en la ciudad. No saben ni cómo sacarse una pala. Bueno, Grabois plantea algo. No, pero no es lo que plantea Grabois, ¿eh? Es comenzar porque Grabois habla de confiscar o No, expropiar, no, así que pero sin Reforma agraria. Reforma agraria, bueno, una palabra. No, pero no solo eso, habla de reforma agraria. Una cosa compleja, ¿no? No hay necesidad de hacer una No, reforma agraria porque... Pero él lo dijo. No hay necesidad de hacer una reforma agraria porque si vos te pones a agarrar y estudiar todos los títulos de esas tierras, todos esos títulos están fraguados. Vos ya lo dijiste vos en la primera. Claro, entonces no hay necesidad. Directamente hay que aplicar el derecho. A ver, trae los papeles. Bueno, pero ahí tenés que Claro, hacer un trae. polo de algo como para que esa gente también viva no solo de la tierra. ¿Cómo hace? Pero creemos que en el mundo el aumento de la... Y lo ves, ¿no? El aumento de los alimentos cada vez va en aumento porque cada vez hay más monopolio. Exacto. Hay una empresa que maneja el 50 o 70% de los productos lácteos en el mundo. Una empresa. Sí. Por eso la leche vale lo que vale internacionalmente. Claro. Todos los países lecheros estamos todos en la Y lona. hay otras empresas que hacen dumping para después quedarse con todo el comercio mundial de algún alimento específico. Claro. Entonces Ahí te digo, atraparon. ahí tienen que ver, ahí tienen que atacar. Nosotros tenemos la ley de agricultura familiar, que lo hemos peleado y lo hemos sacado en el último momento del gobierno de Cristina Fernández, Sí. donde hablamos de esto, ¿no? De que el Estado comience a asistir a la agricultura familiar, porque si vos te vas a algún campo lejos de acá de Buenos Aires, vas a ver puro viejo nomás viviendo en el campo, no hay jóvenes que producen realmente, no que te traen un pool de siembra y te dicen, bueno, ponte toda esta soja y trae la máquina y listo, no, que le producen, que tienen la cabra, que tienen la gallina, que tienen el sembrado de papa, que tienen el sembrado de trigo, que hacen su propia harina, quedan puro viejo. Entonces eso en un momento va a colapsar porque los viejos van a morir y toda la gente no va a saber cómo se siembra el trigo. O no va a saber para qué sirve la máquina que muele trigo y vos de ahí obtenés harina. Entonces esas cosas son complejas y esas cosas hay que comenzar a establecer. Porque el consumismo es como el jueguito ese de Pac-Man, ¿se llama, no? Sí. Que come todo, come y quiere más.
Y es lo que decía acá la compañera, que cuando no come un poquito más, vota a la derecha y te ayuda todo un proceso de nuevo. Sí. Entonces, Es así. eso no sirve. Lo veo así, capaz que estoy equivocado, No, capaz que es mi así. opinión es errada en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que el desarrollo está ahí, ¿no? Comenzar a trabajar con los pueblos, comenzar a trabajar con el campesino, comenzar a llevar adelante un proceso distinto, un proceso que sea beneficioso para todos, ¿no? Para que sea beneficioso para la clase media de una ciudad. Eso no sirve. Yo quiero agregar algo. Si la sede del poder es el Estado, somos todos, ¿no? Claro. El Estado somos todos. Entonces, ¿por qué no se constituye el Estado de una forma tal donde estemos todos? Claro. ¿Eh? Todos. Es El que Palazzo, el Moyano, las pymes, los que están tirados hoy, que están tirados en los aguanes. Ese es un Están tipo de... reformateando una nueva constitución que es nuestro Y objetivo. sí, Claro. y sí, ¿Es así? y sí. Yo pienso- Sí, pero una nueva Y sí. constitución, si no Sí. tiene una fuerza política detrás, Claro. no va. Y bueno, Mirá una lo que fuerza pasó en política se Ecuador, mirá lo que gobierna. pasó en Ecuador. Hicieron una nueva Esa constitución es una- y el tipo Lenin Bueno, pero se caga en la está constitución. Bueno, ahí está diciendo del Ahí eje que está, se hace, no se cumple. pero no pasa por la Constitución, pasa por la correlación de fuerzas. Claro, participación, Sabemos. una participación. De México para Pero abajo no votar se han nada cagado más. 25 millones de años sobre las constituciones que hemos firmado. ¿Está? No le importa. Este tipo también, ¿sí o no? Sí. El acuerdo con el fondo tenía que haber pasado por el Congreso. No pasó. Eso tiene que Ahí está, cambiar, no que uno solo Una dar constitución con deuda y una ley después sin que- movilización y sustento popular Eso, no existe. bueno. Es una tira de papel. Quería decirte Bueno. una cosa con respecto a lo que Eso vos es lo que hay que dijiste cambiar. sobre el tema del sembrar, del campo. Nosotros teníamos el mismo problema en Uruguay. Y fue prioridad del gobierno del Frente Amplio. Nosotros tenemos una cosa que se llama Instituto de Colonización, que fue creado por los años 40, ¿tá? Por los partidos burgueses, y una onda, bueno, le damos el Instituto de Colonización y ta. Tuvieron 2 años discutiéndolo, lo reglamentaron, lo aprobaron, pero después nunca le dieron pelota, nunca le dieron pelota. Bueno, nosotros lo agarramos eso, ¿sí? Entonces veíamos esto, eran viejos los que estaban en los campos, muertos de hambre, ¿tá? Porque la gran mayoría eran peones, de grandes estancieros, y los gurises iban a la mierda. ¿Y para dónde iban a ir? Arrancaban para Montevideo. Bueno, ¿qué hace el Frente? Te doy por 30 años este campo, con la casa, las mejoras que vos le hacés las vamos a anotar, y vos me pagás un arrendamiento durante estos 30 años, que eran chauchas. ¿Está? Y les armó una universidad en el departamento. Ah, ¿Entendés? eso es. lo Entonces, que bueno, se hace, ¿no? empezó a caminar esa rueda. ¿Está? Eso empezó hace 13 años atrás. Al día de hoy es casi minúscula la cantidad de jóvenes que vienen a estudiar a Montevideo. ¿Está? Claro. Porque se han quedado ahí. Bueno, por Y eso vos hay que crear cursos. pero pará, en un proceso de casi 200 años de historia que tenemos, bueno, igual que en Argentina, vos en 10 años pudiste revertir una cosa que tenía 180 años, ¿entendés? Entonces quiere decir que si vos, y más un país como Uruguay, un país pobre, que es una hojita en el viento, vos decís, si lo pudimos revertir nosotros, ¿está? Y con la industria lechera, que como está, ¿no? Pero acá se iba por el mismo camino. Y si no lo Fíjate hacemos, las universidades. y si no lo hacemos, Macri preguntaba, ¿por qué queremos tanto negocio? Claro. hijo de mil Acá putas, se hizo hijo de mil también. putas. Pero ese es un provocador, ese es un provocador. Acá seguíamos el mismo no, camino. es que pero- ahí está su Eso es un interés. provocador. Ahí está su Pero- interés. Claro. Porque ¿sabes qué ellos qué quieren? Quieren que la gente se amontone en la ciudad Seguro. y por eso te muestran lo lindo de la ciudad, porque ellos quieren apropiarse de los territorios. Claro. Su interés es producir a gran escala una pequeña porción o unas cuantas familias de Argentina, agarrarse todos los territorios y producirlos ellos con su sistema. Mientras tanto, en la ciudad vivan amontonados todo, que se peleen todo, que se hagan mierda todo. Entonces, ahí está la cuestión de por dónde comenzar a pelearla. Capaz que yo estoy equivocado, o es una idea ilusa mía, ¿no? Pero, ¿Cómo es así? digo, Es así. la cuestión es que ellos quieren a nosotros nos quieren sacar porque no quieren que nadie le moleste la extracción minera. Claro. No, eso está clavado. Bueno, a la gente de acá, de la Pampa Húmeda, quieren sacar porque nadie quiere que les moleste en su expansión La sombra. Claro, económica. país forrajero para Entonces, exportar. Esas cosas son las que hacen
Y esos grandes negocios son monopolios. Entonces el tema es comenzar a sacar de la ciudad, comenzar a vaciar la ciudad y comenzar a mandar lugares donde no hay nadie, no está nadie, están esta gente presente con su negocio. Entonces, creo que ahí Por está. eso tiene que haber una educación. No hay, Sí, no se nosotros decimos, si comenzás a decir, bueno, obviamente, poner plata a la gente pobre en el bolsillo es reactivar la economía ya. Porque ¿qué hace la gente que no tiene plata o que no tiene acceso? Si Todo lo yo tengo un negocio de zapatillas, van a venir a comprarme todas las zapatillas. Porque es una necesidad urgente, una necesidad inmediata. La gente arranca para el consumo, ¿qué va a hacer? Claro. Estar en la Claro. ahora. No va a ahorrar ni Pero lo que especular. decías, Bolsonaro incendió la Amazonía, tú también vas a plantar soja. Sí, Todos los obviamente. negocios plantan soja. Obviamente, entonces, Ese es el futuro. el tema Sí, el es futuro para unos pocos. No, eso lo hice en chiste, sinónico. es replantear. No, pero el es así. futuro de la Amazonia es Claro, la la plantación de soja. soja. Yo pasé un Por algo vuelo lo de hicieron. Manaus a Porto Belo, en Brasil, a Ajá, principios del 2018, ajá. y ya había incendio. Sí. Vos veías, hace en rato Ah, ¿lo viste vos? marzo del 2018, ¿no? Ya Ya hace había rato. incendio. Otro incendio. ¿Qué? Llegando a Portobelo, ¿lo viste? Entre Porto Belo y Manaus, Qué impresionante. ya había incendio. Mirá vos. Entonces, no es nuevo eso, eso apenas entró Bolsonaro comenzó a mandar Sí. a los facenteros a incendiar todo. Exacto. Entonces, yo creo que el planteo de lo que dice el paradigma es cambiar el paradigma o cambiar esa cuestión, ¿no? del consumo. De descentralizar acá y mandar para la... No, y comenzar a plantear esto a la gente, y a eso sirve también el medio de comunicación, ¿no? Formar otra clase de persona o otra clase de pensamiento, porque si vos sin esa herramienta, lo que nosotros decimos, sin esos fierros, lo que decían las autoridades, no vas a cambiar nunca, porque vas a tener TN instalado mostrándote lo lindo de Buenos Aires en la Quiaca. Mira, una cosa que la planteó Alberto y que se le está dando poca bola, y yo creo que va a ser un golazo de parte de Alberto si lo puede imponer. Yo creo que si lo hace rápidamente le va a ir bien, es llevar el Consejo de Ministros a cada lugar de la provincia. Va a elegir un pueblo, una ciudad, y va a escuchar la problemática que tiene la gente ahí, ¿está? Al de Río Negro, al de Jujuy, al de Salta. Más directo con Exacto. Ahí vos terminás con el Cara a cara. intermediario, ¿eh? Ahí Claro. vos vas y ustedes se van a poder presentar. Perdón, acá estamos Claro. nosotros. ¿Sí? Tomá. Aparte dijo que va a gobernar con Más 24 gobernadores. Exacto. Claro. Y 24 gobernadores. Eso es importante. Pero yo digo, Que no Ese vengan mensaje todos para acá. Es un mensaje muy importante. Sí. Es el federalismo. Absoluto. Es hacer Aunque- Eso es la práctica. pero el tema es eso, ¿no? Por ejemplo, yo escuchaba a algunas autoridades ya cambiando en su sistema, decimos, ¿qué querés vos? Y no, yo para el año quiero comprarme una Hilux. ¿Qué es Hilux? ¿Para qué? ¿Qué? Una Hilux. ¿Qué es eso? ¿Qué es Una eso? camioneta Toyota 4x4. Una camioneta. Una camioneta 4x4. Ah, y Lo bueno, que más se ha vendido. Hay que sí, disminuir los yo márgenes de renta. escuché una vez El al margen de gerente ganancia de que reduce. Toyota y esa empresa no tuvo problema de ¿Quién reducir el producción. margen de No, pero si fue para la Y no es por el casa toyotismo, es porque se venden las Hilux. No, Pero hay mucha gente que quiere la Hilux. bueno, pero no son todos, no le interesa. No, digo yo, en lugares como la Para no comunidad. molestarlo. Ah, la comunidad, Dios mío. Quieren la Hilux. Y vos decís, che, pero Sí. han cambiado para mierda todo. Sí. Claro. Hay otras cosas antes que la Hilux. Sí, seguro. Aunque la Hilux Para es los importante. jóvenes, por Ah, porque es una buena máquina para laburar en el campo. laburar en el campo, una cantidad de cosas. claro. Eso está bien. No, sí. Ahora, claro, Pero hay otras lo que pasa es que están cosas buscando Bueno, cada pero los cosa que... jóvenes por No, ahí pero es. digo, hay otras cosas en el sentido de que, bueno, Seguro. Otras compremos un prioridades. arado, compremos Claro. un tractor, mejoremos la producción. Exacto. Después la Hilux va a venir sola. Claro. Pero el tema es cambiar esa matriz de decir, bueno, che, yo soy más por la apariencia o Claro. por lo que soy. Entonces esas cosas. Por ahí Ah. capaz que siembra con, no sé, tirado con bueyes, pero decimos, pero comerte un tractor mejor. Claro, pero la Hilux. Claro, entonces esas Bueno. cosas, por eso digo, hay que buscar las herramientas, y en la ley están las herramientas, pero no se aplica, no se lleva adelante, no se pone en discusión eso. Y bueno, menos con este gobierno, que no le interesa un carajo, le interesa hacer mierda todo para hacer mandar más acá, ¿no?
para quedarse con todo. Claro, por eso. Entonces, esas cosas yo creo que tienen que Sí, para sacar todo. Para sacar todo. Para sacar No, pero además no hay colonización completa, nunca hay colonización completa. Fidel era de una familia de terratenientes. Nosotros somos de clase media. Nosotros somos objeto de la colonización desde chicos. Sin embargo, estamos reflexionando y autocriticándonos. Cuando yo digo el interior, digamos, es efecto de la colonización. Me señalan, fíjate vos, lo hablás desde Buenos Aires, y yo digo que Buenos Aires es una ciudad de mierda, es una ciudad chorra que afana a todo el país, afana a las comunidades originarias, a las no originarias y a lo que se le venga a mano. Entonces, como no es completa, se da que un originario dice quiere una Hilux. Y se da también que sectores medios como nosotros decimos esta sociedad no puede ser. Es más razonable una reforma agraria o lo que fuera para que todo el mundo coma y no nos alienemos en el consumismo de los productos, porque ese fue el límite del estado de bienestar del gobierno kirchnerista, que fue genial, pero tuvo ese límite. El límite fue ideológico. Pero era lo que se podía hacer en ese No, fue ideológico, Bueno, porque en Bolivia hicieron otra Hay que cosa. repensarlo para que no vuelva a pasar. En Bolivia hicieron otra cosa. Claro. Pero hablando de Buenos Aires, no te olvides que vos hablas de Buenos Aires hacia el resto del país. Y Buenos Aires maltrata y es expulsiva con sus propios pobladores. Claro. No ha aumentado la cantidad de gente desde hace años. Absolutamente No, desde siempre, expulsiva. 2 millones y pico. Hace 12 años No pasamos de ahí. esta gente y es absolutamente expulsiva con sus propios pobladores. Ahora, Y a esta gente la eligen los propios Y la pobladores, sigue- y la porque siguen es eligiendo. posible que gane Y la el siguen candidato eligiendo. que nos somete. Y en las últimas elecciones a una persona desequilibrada le pusieron el 51% de los votos, que tienen quórum propio. Quórum Lo que propio. vos decías de que se expulsa a la gente Carrió. de las zonas rurales, Ah. cuando viene acá, la tierra también se Sí, encareció, entonces Le termina dieron en quórum la villa propio o en a la una rural, desequilibrada. sí, porque Entonces, tampoco es que vivimos en esta el ciudad. suelo urbano es barato. Yo pensé que se iba a Terminás ahí, llevar sí. hasta Terminás ahí. De la no hay otro capital se lugar. está expulsando a todo el mundo, o sea, de acá. de Buenos Una Aires. hija de puta, no, la gente no. Pero el tema es que siguen dándole a ese lugar a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Cuando él hablaba de que la ciudad de Buenos Aires nos roba a todo el Estado, Sí. o en detrimento de las otras provincias, por ejemplo, cuando traspasaron la Policía Federal a la ciudad, todo el mobiliario de la Policía Federal y todos los inmuebles, los vehículos, todo de la Policía Federal han pasado a la policía de la ciudad. Entonces la ciudad nos cuesta un peso por tener su fuerza de seguridad. Mientras tanto, la policía, no sé, o alguna institución en Jujuy, en Salta, en Tucumán, Las provinciales. tienen que poner guita para comprar los móviles. Espero que eso se cambie también. La policía de la ciudad recibe todo de arriba, todo de la Policía Federal. ¿Cuántos millones recibió la policía de la ciudad? Gratis, de arriba. Bueno, creo que Alberto ya dijo, me parece, o ¿Qué dijo? alguno de sus técnicos que no se iba a seguir teniendo tanto presupuesto la ciudad, digamos. Claro. Porque encima se favoreció ampliamente. Es que el tema también la es ciudad de Buenos Aires. que nunca han querido descentralizar la ciudad por los intereses económicos que tienen aquí un cierto sector Claro. inmobiliario. El inmobiliario, lógico. Cuando estaba el cambio de Alfonsín de llevar la Ah, los primeros que han hecho el grito al cielo han sido los grandes especuladores inmobiliarios de la ciudad. Bueno, si ahora vas a Madero es impresionante lo que ha crecido el inmobiliario. todo vacío aparte. Ahora, Todo cemento. esta gente que son opositores, y hago referencia a mi amigo Fernando, han sacado un volante que la gente se queda dura. ¿Qué? 6 millones de pesos por día le cuesta al gobierno de la ciudad arreglar la vereda que rompieron las empresas que este hijo de puta mandó a arreglar. ¿Entendés? Sí. 6 palos por día. Bueno, y Plaza de Mayo la rompieron y Claro, la claro, arreglaron. Quieras averiguar Ronda hace el años. presupuesto de las La de la- bicisendas. Es terrible. No, Y las macetas no tiene también. límite. No tiene límites. Las bicisendas Y nos las salieron macetas fortunas a los también. porteños. Ah. Por eso, yo donde vivo en Liniers, 3 meses
3 meses. A nosotros la vereda han vuelto a romper. Y otras no las La cerramos. puerta de mi casa también, 2 Y veces. encima para que son pegadas. Y nosotros tuvimos que hacerla por el consorcio, porque la rompieron como 3 veces y al final el consorcio se hizo cargo. Ah, Después que Pero ponen- hay otros lugares que están súper rotas. Después que ponen las baldosas nuevas te caes porque no cumplen Esas, las sí. condiciones. No, Esas de porque las cosas, quedan, sí. sí. Mirá, Te yo deslizás. conozco al contratista que hizo, no sé si conocen los maceteros de la 9 de julio, Sí. están esos agujeritos con las plantitas. Ah, sí, Que hay por Bueno, todos lados. cuando terminó de hacer toda la 9 de julio, con eso se compró una casa en Olivos. claro, mira, De la diferencia en negro. claro. Con lo otro mantuvo la empresa Claro. y después hizo la reforma de la Plaza de Mayo, o sea, está enganchado con el gobierno de la ciudad. La fortuna que le facturan, y la pagamos todo con nuestros impuestos. Sí, sí. Sí, Las sí, sí. formas que hay para... Y lo que Cada Lo que pasa es cosa... que cada cuadra de bicicenda, no sé cuántos miles y miles de dólares salió por hacer un montículo así y ponerlo. Bueno, pero viste que no lo dan a conocer, no está tan conocido. Pero eso no está en el debate, ¿viste? El debate no está. Lames no lo ni pronunció. Estas cosas son las que tenemos que poner arriba de la mesa. No, lo único que tiraron y le dolió fue lo de los parquímetros. Sí, Esa le dolió sí. porque está la ley, ya está agotada la Ya ley. está llegando por... No, claro. Está llegando la gente... Encima lo hacen como publicidad de algo bueno. La tiran. Me mostraron que llegó por WhatsApp Claro, un vas a pagar, volante ¿viste? que dice... que, no sé, lo tengo ahí en el WhatsApp. Un volante de Santilli, de la Río de la Reta, que lo pone como algo positivo. Vamos a tener más parquímetros en Sí, como lugares. si viviéramos en Nueva York. En realidad es al revés. Es desde el frente de todos que te lo mandan. No, no sé, a mí no me lo mandaron. En realidad se hizo así, desde el frente de todos te lo dicen, mirá qué bueno, Ah, vamos a era tener más joda. para... Ah, no ¿entendés? sabía. Vamos a redondear ¿Paraste? con... Pasó. Vamos a redondear con... No paré, pero podés pasar. Pasa. Podemos editar este momento, que ella pasa y si querés decir algo, así que bueno. no hay ningún problema. Estamos en vivo. De paso les digo, parece que ha salido muy bien, por eso no lo he dicho antes igual, pero tengan en cuenta que como él o quien habla no está amplificado ni tiene ningún micrófono, cuando habla alguien y habla otro, aunque Claro. sea algo Ahí no se chiquito, entiende. Claro. o sea, se empasta todo, aunque sea, no sé, porque a veces uno no se da Tenés que haber cuenta y avisado antes. comenta con el lado. No, pero no lo comenté porque me parece que fueron alguna cosita aislada Sí, que no fue. perjudicó, pero cada duda... En ese caso yo sé quién fue, vos no querés decirlo. Podemos señalar con el No, no. dedito, con el dedito peronista. No, que no ha pasado, pero como a veces avanza la charla uno se va distendiendo y empieza a haber Sí. más comentarios y Sí, por eso lo digo ahora. Es verdad. Bueno, ahora va a redondear Casimiro y damos por terminado por la hora. Un capo, ¿Eh? Si empieza a hablar, Bueno, Ya se notaba. entonces, Era abogado. ¿filmás de nuevo ahora? ¿Abrís de nuevo la cámara? Perfecto, yo ahora estoy tomando con esa que es chiquita, pero sí, perfecto, está grabando de hecho. Bueno, va a cerrar la reunión esta Casimiro, que es abogado y lucha con todas las herramientas por su pueblo y por la causa popular. Entonces, y damos por terminado este encuentro cuyo objetivo es cómo en una nueva constitución considerar la participación y en el articulado que incluya una legislación nueva y aplicable para los pueblos originarios. No, bueno, para darle continuidad a lo que veníamos hablando, porque esto es una continuidad de lo que se planteó acá con todos los compañeros, la ley 27118 de agricultura familiar es una ley que se planteó dentro para ver esta realidad, ¿no? Para ver la realidad territorial, para ver la realidad del agricultor familiar, para dar una vuelta de rosca a esa realidad en la cual vivimos y la cual discutimos acá, ¿no? Y cual planteamos como solución cuál sería. Entonces, se invita a que la vean, porque lo buscas por internet, por cualquier lado está esa ley. Pero en las pautas que tiene o la finalidad de esa ley ha sido eso, buscar una solución a la realidad de la cual viven los pueblos y a las migraciones que hay en la ciudad, ¿no? Para que por ahí esa gente tienda a volver a su lugar, porque no está en su lugar. Y también dar una ayuda al agricultor familiar, al agricultor indígena, para que también sea proveedor del Estado, para que lleve adelante un proceso productivo
amigable, para que no esté en contradicción con la legislación vigente en sanidad, en la cuestión fitosanitaria. Entonces, esta ley viene un poco a reglamentar y a dar esa vuelta de rosca a la situación del agricultor familiar indígena. Pero también hay otras cuestiones que está bueno charlarla, o por lo menos anunciarla, que en el año 2010-2011 el gobierno de esa época sacó un decreto sobre la restitución de restos mortales del pueblo indígena o de pueblo originario, donde los pueblos originarios venían haciendo un reclamo hace bastante tiempo por los cuerpos que han sido secuestrados y puestos en vidriera, en museos, en universidades, en distintos lugares. Entonces, en ese tiempo, bueno, el gobierno de la presidenta Kirchner, por medio de un decreto, estableció que toda institución pública o privada que tenga restos mortales puestos en vidriera o como exposición o museo, deberá ser devuelto a su lugar de origen o a su comunidad perteneciente. El caso tenemos del Cafulcurá, el caso de la niña Damiana que estaba en Alemania, Seferino Lamucurá y un montón de otros, vendrían a ser próceres nuestros, que estaban, o Inacayal, que estaban expuestos o tenían los restos mortales guardados en urnas o en cajones en distintas universidades, museos privados. Eso fue un decreto donde se estableció como medida por respeto a los pueblos, ¿no? Nosotros en esa discusión decíamos, ¿qué le parecería a un occidental que nosotros tengamos en nuestro museo una persona muerta ahí, disecada para mostrarlo, ¿no? A ver cómo era un occidental? Bueno, lo mismo nos pasó a nosotros, es decir, cómo nuestros ancestros pueden estar expuestos para mostrarle como si fuese un objeto, ¿no? La objetivización del pueblo y de la institucionalidad del pueblo, ¿no? Así que eso, bueno, para ir redondeando, y bueno, vamos a seguir charlando sobre el derecho. Yo voy a seguir participando de las reuniones, voy a venir y voy a aportar en la medida que pueda, para que ustedes, bueno, tengan una idea más clara de la cuestión jurídica, la cuestión de la cosmovisión y la cuestión del pueblo, ¿no? Que creo que en esta instancia es importante establecerlo para comenzar a llevar adelante un proceso distinto, ¿no? Donde llevemos adelante ese objetivo que tenemos, ¿no? Mejorar el Estado, mejorar la convivencia y tener un país más solidario, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias.